Nada, pues nada, bienvenidos a todos los y todas los que estáis aquí en este encuentro que hemos organizado desde la Delegación Norte de DIRCOM. Aparezco en convocatoria como moderador, pero es porque me han asignado un papel que yo creo que en este momento no me toca. Simplemente recordaros a todos que DIRCOM Norte es una asociación de directivos y directivas de comunicación que trabaja para promover la función en las organizaciones y promover la necesidad o el aporte de valor que la comunicación, comunicar con cómo corresponde, el aporte de valor que hace para las empresas y el impacto que muchas veces tiene incluso en su cuenta de resultados, que es algo que se cuestiona. Todos damos por hecho que las grandes organizaciones, las grandes corporaciones las empresas del IBEX tienen que comunicar y tienen que tener departamentos de comunicación. Muchas veces se nos olvida que el impacto de la gestión estructura de la reputación es importantísimo en las grandes compañías y en las pequeñas y en las pymes también, ¿vale? Simplemente en la lista de tareas encontrar el hueco y en cierta medida los recursos necesarios para establecer ciertas pautas que nos permitan a las empresas contar quiénes somos, qué hacemos, por qué y para qué, y porque somos dignos de la confianza de clientes, de legisladores, de proveedores, etcétera, etcétera, es relevante. Organizamos nuestra reputación corporativa y gracias a esa buena reputación pues vamos ganando clientes, vamos consiguiendo proveedores y talento, la gente quiere trabajar con nosotros, etcétera, etcétera. Y como esta evangelización de la necesidad de comunicar dentro de las pequeñas y medianas empresas es importante, pues el evento que hoy estamos haciendo, este webinar, pues es importante. Y yo creo que es mucho más importante que muchas de las acciones que se dedican orientadas a gran empresa. Entonces, gracias a mis compañeros de Junta de DIRCOM Norte por organizar, gracias a los que os habéis apuntado por participar. DIRCOM Norte es una asociación abierta y que está a vuestra disposición para lo que queráis. Y yo creo que para presentar un poco a los ponentes y lo que pretendemos con este acto, pues nadie mejor que el delegado de DIRCOM en Cantabria, que es Antonio Cornado. Tenemos una hora, tratemos de ser estrictos en los tiempos y para ser estrictos necesito callarme. Antonio, te cedo la palabra y gracias por todo. Muy bien, Asier, muchísimas gracias. Buenos días y gracias a todos los que os habéis conectado a este webinar. Yo hablo en mi condición de doble militancia, ¿no? O sea, formo parte de la directiva de DIRCOM Norte y a la vez soy el responsable de comunicación de CEO CEPIME en Cantabria. Y justo cuando surgió la posibilidad de esta iniciativa, me pareció que era una idea interesante dar a conocer una iniciativa muy singular, muy original y muy exitosa que estamos desarrollando aquí en COE. COE, pues al final lo que intenta es defender los intereses de los empresarios de nuestra comunidad, ser una voz autorizada y tener capacidad de influencia y al mismo tiempo mejorar la cuenta de resultados, los mercados, la expansión de nuestras empresas. Como en el conjunto de España, las pymes son la inmensa mayoría de las empresas asociadas a COE y por eso también el poder contar con la experiencia y con la iniciativa que hemos puesto en marcha desde hace más de 2 años en COE nos da la posibilidad de que otras asociaciones empresariales o otras organizaciones, incluso otras empresas, puedan acceder a este vínculo que comenzó o que puede parecer que es un vínculo emocional, pero que realmente es un vínculo empresarial y que une a personas, a cántabros en este caso, que están en los 5 continentes, ¿no? Yo lo que quiero es agradecer también a las dos personas en el alma de este proyecto, que es un proyecto estratégico de COE CEPIME Cantabria, que se llama Cantabria 2030 y que una de sus palancas responsable es Francisco Zunzunegui, Paco Zunzunegui, que nos acompaña esta mañana y que nos explicará con mucho detalle y además con muchísimo conocimiento
cuál es y qué características tiene esta red de talento. Y también quiero agradecer, y ya le doy paso ahora mismo a Pedro Lanza, que es el director de la oficina técnica de este proyecto y que es uno de los impulsores y de los mantenedores y de los incentivadores no solamente de la red de talento, sino de todo el proyecto de Cantabria 2030. Yo sin más quedo pendiente de si hay alguna pregunta o queréis meterlo dentro de un marco más abierto, pero Pedro, por favor, si quieres tomar la palabra y explicarnos qué significa, qué es y qué consiste Cantabria 2030 y la red de talento, por favor, adelante. Muchas gracias. Y muchas gracias a IJOM por la invitación. Un placer estar aquí y contar pues un proyecto tan divertido, tan lúcido y que tanto desarrollo está teniendo, ¿no? Como contexto, mi misión es un poco delimitar un poco el terreno del juego, ubicaros, y después ya Paco, que al final es el mentor y el director de toda esta historia, pues será quien os cuente con un poco más de detalle todo lo que se ha generado en torno a la red de talento cántabro en el exterior, que así se llama. Porque precisamente lo que cuidamos mucho son los nombres, ¿no? Es decir, creemos que además los nombres en su evolución pueden llegar a desvirtuarse, con lo cual la marca es red de talento cántabro en el exterior, no solo, con una definición además muy concreta. En el año 2018, desde COE, por diversos motivos, se impulsó el diseño de un plan estratégico, como bien ha dicho Antonio, que posteriormente se redefiniría, Antonio además ha participado activamente en esta redefinición, como un plan de transformación de Cantabria, impulsado desde COE. De alguna forma el discurso era el impulso desde la sociedad civil. Como principal característica de este proyecto estaba la de que a 10, 12 años vista no se podía plantear una estrategia de cómo, una estrategia de qué, sino de cómo. Es decir, no sabemos si la economía aditiva, la economía circular, la inteligencia artificial aplicada en determinados sectores va a ser la clave del desarrollo de un territorio como Cantabria a medio a medio o largo plazo, pero lo que sí que sabemos es que el futuro de un territorio como Cantabria depende del recorrido que pueda darse a tres aspectos clave como son la innovación, el emprendimiento y el talento. Había uno más que era las infraestructuras, al final de alguna forma pues, se fue reubicando, ¿no? En cualquier caso el proyecto se quedó con estas tres palancas como clave del desarrollo regional o del impulso de la economía regional. Innovación, emprendimiento y talento. Los tres palancas están dirigidas o mentorizadas por tres personas de referencia para la economía regional, tres personas con experiencia y con prestigio profesional acreditado. Y en este caso, Paco Zunzunegui, que luego se presentará, fue el responsable, fue elegido el mentor de la palanca de talento y personas, que la denominamos así. Bueno, esto es el contexto, ¿no, Paco? Sí. Si hablo un poco más, ya me meto en tu terreno, así que me callo y luego tú me vas diciendo, me vas reubicando en la exposición. Venga, de acuerdo. Bueno, reitero las gracias, es un placer estar aquí con vosotros. Y bueno, yo soy ingeniero superior de minas y hemos hecho esto del talento porque hemos visto que hay conocimiento, hay talento, hay experiencia por muchos sitios, ¿no? Y en particular hemos hecho esta red de talento porque en todos los viajes profesionales a lo largo de nuestra vida profesional hemos visto que había experiencias que no se podían, no se debían perder. Entonces, a base de muchas conferencias, de muchos contactos, de mucha agenda, de mucho trabajo fino, hemos creado una red de talento de cántabros, vamos a explicar esto bien, en el extranjero, que ahora mismo son 650 personas en 65 países. Para pertenecer a esta red, básicamente esta red la componen universitarios, algunos de ellos con doctorado, todos tienen másteres, todos son bilingües, trilingües,
más, manejan todos varios idiomas. La red se caracteriza por ser una red de calidad. No es una red social, no es una red multitudinaria. No hemos ido a buscar en lugar de 600, 6.000, que lo podríamos hacer mañana mismo yendo a las casas de Cantabria, en México y Buenos Aires simplemente, sino que esto es una red de profesionales expertos de calidad. Concepto cántabro, así como este concepto es bastante estrecho, el concepto cántabro es muy amplio. No hace falta haber nacido en Cantabria, simplemente haber estudiado aquí, tener algún contacto con Cantabria. No digamos que situar Cantabria en el mapa es suficiente, pero casi. Lo que buscamos es esta experiencia. Y con esta experiencia aquí tenemos ingenieros de caminos, industriales, de teleco, aeronáuticos, médicos, periodistas, abogados, economistas, del mundo de la hostelería, arquitectos, etc. Y tenemos todos estos profesionales extendidos por el mundo, desde el norte de Canadá hasta el sur de Chile, desde el norte de Noruega hasta Sudáfrica y desde el norte de Japón hasta Nueva Zelanda. Y todo ello pues, cubriendo pues, todas las áreas transversales de Centroamérica, Europa, por supuesto, Europa del Este, Singapur, Tailandia, Malasia, Hong Kong, China, todo este asunto. Entonces, lo que hemos hecho, primero es ir recogiéndolos, los hemos recogido en un mapa interactivo, que Pedro nos va a ir poniendo, y en ese mapa pues hemos ido localizando todos estos contactos y tú puedes ir navegando por el mapa y viendo los contactos. Después nos hemos dado cuenta que era muy importante que el empresariado cántabro conociese esta red y hemos invitado a los empresarios cántabros a dar las conferencias que, en las que explican pues, cuál es su empresa, en qué va a invertir, qué necesidades tiene, en qué países están. Y entonces miembros de la red se conectan a estas conferencias del empresariado cántabro. Y también en esta explicación pues, surge básicamente pues, el coloquio. Pedro va pinchando, va navegando por el mapa para que veáis un poco cómo es de interactivo el mapa, ¿no? Y de estos coloquios surgen que también la red de talento pues da conferencias a los empresarios cántabros. Pues por ejemplo, Lara Martín, que es directora investigadora científica y pues está en contacto con nosotros. Lara Martínez, que es la directora de personal de AstraZeneca desde Boston, también da conferencias a los empresarios cántabros. Carlos Luzuriaga, que es un miembro de la red y es socio en Nueva York de NTT, la antigua Everest, y trabaja para Naciones Unidas como consultor, da conferencias a los empresarios cántabros para que vean cómo habría que hacer para certificarse en la ONU, para poder optar a los miles de millones que la ONU invierte año tras año, la ONU y sus organismos en el mundo, porque hasta ahora la mayoría en España, las empresas que optan a esas inversiones son de Madrid y Cataluña. Entonces, bueno, pues les hemos explicado a nuestros empresarios cómo habría que hacer. Ruth, que trabaja en Toronto, tiene la doble nacionalidad y trabaja en Merckx, la primera naviera mundial, pues también ha explicado en una conferencia a nuestros empresarios que tienen relación con el mundo marino, con el puerto de Santander, cómo está la situación hoy en día de la logística marina, del mundo de los contenedores, del precio de los fletes, etcétera, etcétera. Y entre estas conferencias que dan los empresarios a la que asiste la red y estas conferencias que miembros de la red dan a los empresarios, surge una relación en la que los empresarios cántabros están viendo que hay una serie de profesionales por el mundo
con una experiencia enorme y un conocimiento de las materias que no es fácil encontrar, con lo cual cuando quieren cubrir posiciones, pues por ejemplo de dirección de operaciones, de dirección comercial, de dirección de marketing, de dirección general, de lo que sea, además de contactar los empresarios con sus propios headhunters que tienen y sus propios departamentos de recursos humanos que buscan, pues contactan con nosotros para que les ayudemos en la búsqueda del profesional. Y así pues tenemos contactos que hemos puesto con empresarios, pues con gente que estando en Estados Unidos está trabajando en lo que el empresario desarrolla su actividad, en Alemania, en China, en Sudáfrica, en Sudamérica, en Australia, etcétera, etcétera. Y después también tenemos como gente experta ahí dentro de la red profesionales que conocen muy bien los países donde están. Y estos profesionales los hemos creado una figura, que es la figura del embajador empresarial, que lo que hace es ayudar a nuestros empresarios que se quieren mover a un país determinado. Vamos a poner un ejemplo. Si alguien de los empresarios cántabros quiere moverse a China, pues por ejemplo, allí en China tenemos una serie de contactos, pero hay un contacto muy especial, que es Julio Ceballos, que lleva desde el año 2006 en China, que ha trabajado con Picolín, ha trabajado con Pronovias, actualmente trabaja con Telepizza, y es un hombre que habla varios idiomas, entre ellos el mandarín, en el que los empresarios pues, le ponemos en contacto con él, y el trabajo de estos embajadores empresariales, que los tenemos en varios países, es decirle al empresario cosas muy concretas, además de lo que hagan las cámaras de comercio, lo que haga los grandes bancos, lo que haga el ICEX. Estos embajadores nuestros lo que te dicen es si tu empresa en ese país puede tener campo de actuación, qué campo de actuación puede tener, qué debes hacer, qué no debes hacer, cómo debes plantear la entrada, qué contactos son los importantes, cómo debes contactar con la gente y en qué orden. Y además, en muchos de los casos, te pueden hacer la presentación con llamada personal para hacer estos contactos mucho más fluidos. De aquellos que hemos empezado a exportar en los años 80 y los 2, 3, 4 primeros años, pues eran un trabajo ímprobo con muy poco resultado, pues con estos contactos tan introducidos, en 2 o 3 meses puedes hacer ahora el trabajo que antes te llevaba 2 o 3 años. Quien habla de esto habla también de Australia. Nuestro embajador empresarial y coordinador en Australia pues es Enrique Blanco, que es el director general de Ferrovial, lleva 10 años en Australia, conoce aquel mundo perfectamente. También tenemos embajador en Alemania, que es Daniel Martínez, que lleva 10 años en Alemania, ha trabajado en Rusia, en Rumanía, en Italia, habla 7 idiomas, conoce muy bien a aquellos, consultor de profesión. También está como embajador nuestro pues, Juan Arteaga, para todo lo que es la situación en México. Juan lleva también 15 años en México, conoce perfectamente. En fin, que el empresario cántabro tiene a disposición una red, una experiencia y un conocimiento que difícilmente se puede encontrar en Cantabria y casi diría en España. Y de esta relación, el empresario le hemos explicado que la relación que se puede establecer con nuestra red es de varios puntos. Está el empresario que quiere contratar al miembro de la red, perfecto, lo contrata para traerlo a España, para traerlo a Cantabria, lo contrata para tenerlo en el país de origen, ¿de acuerdo? O también lo puede tener como consultor, como asesor para un punto, para un tema, para una cuestión determinada.
en la que el empresario busca una opinión, busca un experto y pues nosotros se lo acercamos. Y con esto el trabajo se va desarrollando, se va estrechando, es un trabajo paciente, es un trabajo de confianza, de conocimiento, de ver la calidad de la red. Y después también hemos creado lo que llamamos la bolsa de transferencia de talento cántabro, donde es en la página web, tenemos una posición en la que los empresarios cántabros sitúan sus necesidades de personal, bien para Cantabria, bien para España o bien para cualquier país del mundo en el que estén trabajando y necesiten cubrir posiciones. Los miembros de la red que poseen como dueños, como empresarios, como presidentes, empresas, también saben que estén donde estén, pues pueden poner aquí las posiciones y nosotros les ayudamos. Pedro, si bajas un poquito, igual se pueden ver las posiciones que colgamos. Por ejemplo, se nos pide a veces desde Austria pues un experto en procesos de seguridad, se nos pide desde el Reino Unido un contract manager, se nos pide desde Australia un project manager, se nos puede pedir desde cualquier sitio del mundo cualquier posición. Y también los propios miembros de la red que trabajan en empresas y se enteran de que sus empresas están buscando posiciones para cubrir, pues ponen aquí también los tickets. De tal manera que si un abogado está en Perú o en Chile, se puede enterar de que hay posición para una empresa en Japón, una empresa en Australia o una empresa en Noruega. Y aplica su currículum a esa posición y aquí hacemos dos cosas. Quien ha puesto el ticket actúa de coach para quien envió su currículum, para centrarle cómo es la empresa, cómo debe aplicar la posición, qué es el puesto, etc. Y también le pedimos que actúe un poquito como lobby, presentando a nuestro candidato de la red a las direcciones de recruitment de las empresas que han puesto la posición. Una presentación personal, una presentación avalando, de tal manera que si nuestro candidato en igualdad de condiciones con un americano, con un japonés, con un chino, reúne las mismas condiciones con el mejor, pues hombre, tratamos de empujar por nuestro candidato. Y también luego lo que hacemos es a nuestros juniors, que a lo mejor acaban la carrera con 25, 24, 26 años, viven en un país, la han acabado en ese país, hablan 4 idiomas, etc. No les mareemos enviando 1000 currículums, sino que a los miembros de la red que tienen posición potente, les pedimos que por favor les den la primera oportunidad profesional con un contrato decente. Y también estamos envueltos en resolver el gap que hay entre el mundo de la empresa y el mundo de la universidad, y estamos haciendo prácticas de alumnos de la universidad en empresas en las que entran no para hacer una práctica de un mes de verano ni 2 meses de verano, sino de 6 meses, cobrando unos 1000 euros al mes, donde la empresa o conjunto de empresas al becario le pasan por todos los departamentos de operaciones, de producción, de mantenimiento, de marketing, de software, por las subcontratas, por etcétera, etcétera, etcétera. Un ejemplo de esto pues lo tenemos con Nestlé, que les ha contratado durante estos 6 meses, 4 meses están en Nestlé y otros 2 meses están en las subcontratas de Nestlé, en el transporte de la leche, en la recepción de los barcos en los puertos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, como hay miembros de la red, además, como por ejemplo pues Miguel Ceballos, presidente del Fondo de Inversiones de Singapur, de Luis Gómez, el director general para Europa de XPO, de Dayani, vicepresidente del Banco Mundial, de Bruno, es director de un departamento del antiguo Facebook, de Meta, etcétera, etcétera, y tienen sus agendas, nuestros contactos se van multiplicando
poco a poco, de tal manera que es difícil que no lleguemos a una posición, a un punto donde alguien nos pida algo y nosotros no seamos capaces de llegar. Paco, Hay más cosas, pero yo con esto acabo. Seguro que va saliendo según vamos avanzando en el coloquio. Ya está. Hay una parte que estamos viendo mientras en tu exposición que, claro, como gente que está en la comunicación, para mí me importa y me interesa, ¿no? Y le quería preguntar a Pedro cómo es la gestión, o sea, cómo mantenéis la comunicación o la relación con la red, cómo se aviva eso, cómo se mantiene, cómo se gestiona toda esa parte, digamos, de intangibles que supone pues tantas personas en tantos países. Si nos puedes ayudar un poco, porque también yo creo que hay personas que están conectadas y dicen, bueno, ¿yo cómo puedo llegar a esto? ¿No? ¿Cómo puedo participar o cómo puedo ser partícipe de esto? ¿No? Claro. Yo creo que hay dos claves de éxito. Una es, no lo digo porque esté Paco, en la palanca de emprendimiento y de innovación también diría lo mismo. Es el acierto en la elección del mentor, así de claro. Es decir, yo creo que Cantabria 2030, la parte de éxito que tiene este proyecto es por la elección de talento en los tres palancas, y aquí además Paco ha tenido un empuje y una dedicación increíble. Claro, también puede haber un mentor que no tenga toda esa dedicación, ¿no? Con lo cual, el mayor acierto de este proyecto, sin duda, y yo personalmente, bueno, soy consultor, vengo de la consultoría, trabajo en una consultora desde Santander en varios sitios de España, y sin duda el éxito de un proyecto de estas características está en adscribir recursos, es decir, en generar una oficina de proyecto que sea la que engrase, dedique tiempo todos los días, levante este mapa, gestione 650 fichas con sus incidencias que ello tiene, etcétera, haga búsquedas de rastreos. Nosotros hemos estado casi 3 años, ¿no?, con un sistema en LinkedIn de rastreo de cántabros por el mundo. O sea, yo creo que hay una parte clave en estos proyectos, que es la generación de recursos dedicados. O sea, personas que se dediquen todos los días. Hay días que se dedican horas a esta red de talento, ¿no?, a que funcione. Y que alimenten el contenido. Siempre hemos comentado que el mayor fracaso de una red de estas características es crearla y dejar que se muera en la orilla, ¿no?, o que se quede sin aire, sin impulso. Para eso es mejor no hacerlo, porque al final son personas, como veis, es una red de relación profesional, no es una red de intercambio de productos típicos, regionales, nada de esto, es una red de relación profesional, con lo cual las personas que dedican tiempo a esto, sí, lo dedican sacrificando otras cuestiones, ¿no?, y dedican tiempo de mucha calidad. Entonces, la segunda parte, o sea, primero, recursos dedicados. Segunda, un plan de trabajo. Una evolución a 2, 3 años vista, ¿no? O sea, Paco tiene como 3 o 4 proyectos dentro de esta red que no han sido admitidos de momento, han sido aplazados, pero lo que sí que tiene es 3, 4, 7 iniciativas al año para la red, y además consensuadas con los coordinadores. Hay una figura que no ha hablado Paco, ha hablado de los embajadores, pero precisamente esta red lo que tiene son 12 coordinadores porque se han dividido 12 áreas geográficas, ¿no? Entonces, con los coordinadores tiene reuniones mensuales en los que revisa los temas pendientes, en los que revisa cómo crece la red, en los que se recogen un montón de iniciativas de los propios miembros de la red. Es decir, que aquí hay un trabajo increíble, ¿no?, del día a día. Bueno, así como respuesta resumida. Hay un asunto que has comentado así de paso, que efectivamente que la tentación es pensar que esto es como una especie de casa regional, ¿no? O sea, que aquí hay yo creo que hay un vínculo emocional. O sea, realmente la red de talento lo que une es Cantabria y lo que tiene con Cantabria, ¿no? Pero desde luego es un proyecto empresarial. O sea, desde luego lo hemos entendido así desde el principio, y es una parte, digamos, estratégica del desarrollo de COE, ¿no? Paco, yo sí podrías ponernos algunos ejemplos de cómo efectivamente se abren mercados, o se pueden abrir mercados para empresas pequeñas, medianas, grandes, que están aquí, radicadas aquí, y que pueden abrir, ya digo, sin tener grandes recursos, sin tener grandes personas ni mucha plantilla,
pueden abrir mercado o pueden abrir su actividad en otras partes del mundo. Sí, mira, lo que preocupa mucho a las pymes es que no tienen esta organización que tienen las grandes empresas de departamentos de exportación, departamentos comerciales, etc. Entonces las pymes a veces se encuentran con que no dan el paso de la internacionalización porque no tienen estructura. Y montar una estructura les es muy caro. Entonces aquí tenemos ejemplos de, por ejemplo, en Alemania, si alguna empresa que quería explorar el mundo alemán dentro de su negocio y contactamos con nuestra red en Alemania, que hay como unos 50 miembros y de entre ellos hay varios consultores, y lo que hemos hecho con esa empresa es trabajar con su director general y su equipo que hay en Alemania sobre lo que ellos hacen, cómo está estructurado el mercado, cómo habría que introducirse, qué personas son las de contacto, y trabajamos de una forma muy estrecha con ellos. Por ejemplo, el mundo del mueble o el mundo de exportaciones de cualquier otro tipo. En China igual, hay gente que quiere ir a China, es un mercado difícil, es un mercado complejo, entonces lo que hacemos es reunión con nuestra gente en China. De tal manera que les decimos, pues mira, tu empresa en China no o sí, y donde tienes es en este área, en este mundillo, en esta gente, y aquí te damos nuestros contactos. Con esto, el dueño de la pyme, el director general de la pyme, lo que se siente es protegido. No se siente solo en su toma de decisiones. Luego dará el paso, pues no lo dará. Pero al menos sabe que va a tener una serie de asesores que le van a contar lo que tiene que saber. Lo mismo decimos para Australia, para México, para India, para Emiratos, en fin. Y también luego hay equipos asesores para determinados temas. No solo países, sino también temas específicos. Con lo cual lo que tratamos es a estas pymes de arroparles, quitarles la soledad, quitarles el miedo y que no se carguen con un departamento costoso porque igual no pueden. Muy bien, Paco. Hay una historia, alguna historia que a mí vamos, la conocí un poco de refilón, pero igual Pedro nos puede ayudar un poquito más. Cuando el tema de la pandemia, cuando comenzó la pandemia, yo creo que la red de talento fue también un vínculo de solidaridad muy importante, ¿no? Para, pues, en aquellos primeros momentos, el tema de las mascarillas, todo el tema de los equipos, etc. ¿Nos podías contar alguna historia chula? Seguro que sí. Bueno, la red de talento, lo has dicho, fíjate, lo has dicho tú antes que... O sea, la red de talento es una red de influencia en relación profesional, la que consideramos más importante en la región, pero es verdad que tiene un vínculo emocional potente, ¿no? O sea, y es evidente. Hace poco tenía una reunión, Paco, lo he nombrado antes, con una persona que dirige una empresa en una multinacional en Europa, es el director, en una empresa en la que trabajan creo que hay 14.000 personas en Europa. A mí me pareció uno de los superclases más importantes de la red. Me encantó. Un tipo ya de 55 años más o menos. Y él lo que dijo es, mira, yo voy cuesta abajo y en punto muerto todos los días, ¿no? Pero desde luego que, o sea, a mi región le debo, a mi tierra, a mi ciudad, a mi región, le debo mucho de lo que me ha dado. O sea, se lo quiero devolver y este proyecto me lo permite, ¿no? Con lo cual, el elemento emocional siempre está ahí. Bueno, de hecho, perdón, un paréntesis. Una de las cosas que a mí me ha sorprendido siempre, Paco, era cuando al principio decías, ¿qué es lo más importante a los coordinadores? Claro, al hilo de la pandemia, ¿no? Lo más importante, decía Cosme, decía Lidia, decían coordinadores así, significados o medicados, los encuentros personales, los encuentros presenciales, ¿no? Hubo un primer encuentro en el 19, no se ha vuelto a repetir porque el 20 fue pandemia pura y el año pasado hubo otra oleada, la 15ª, 22ª oleada que prohibía a más de 50 personas, pero el primer encuentro que se produjo aquí en el Centro Botín de 135 personas fue increíble, ¿no? La energía que se produjo ahí y tal.
Bueno, dicho lo cual, la COE, lo que ha creado Paco en el seno de este proyecto y gracias a la COE, y a los recursos de la COE, es un terreno de juego. Es un mapa que habéis visto todos, al que se puede acceder más o menos públicamente, es un registro sencillo y que te permite ver qué está pasando por el mundo, cuál es la extensión de Cantabria, como decía Julio Ceballos, realmente es la extensión de Cantabria por el mundo, está muy bien. Pero también es para ellos, es decir, que ellos agradecen mucho todo esto, ¿no? Uno de los primeros que estaba en Coventry, me hizo mucha gracia Paco, porque, en fin, Paco, esto tiene una ironía muy potente, y es que el chaval decía eso, decía, joder, estaba en Coventry ahí solo, y coño, vi el mapa y vi que a una manzana había un chaval de mi calle, de mi barrio, del barrio de al lado de Santander, viviendo, ¿no? Y decía Paco, es que si no fuera por la red de talento, ni tus padres saben dónde están, ¿no? Entonces, sí que es cierto que es un terreno de juego en que nadie se mueve. Lo que quiero decir con esto es que dentro de este terreno de juego se han generado iniciativas. Yo creo que es un círculo muy virtuoso o un espacio muy virtuoso, porque de ahí se generan iniciativas que desde COE, desde Paco, desde la palanca, se han controlado y otras que no. Y una de ellas fue Cantabria Overseas. Y es que como 2 o 3 coordinadores, junto con otras 2 o 3 personas dedicadas, pues crearon un espacio en el que se canalizaron muchas donaciones para proveer de mascarillas y complementos sanitarios en la época en la que no llegaban de ninguna otra forma, ¿no? Precisamente Julio Ceballos es un experto en importación y exportación de China y fue quien coordinó la exportación a Cantabria de no sé cuántas toneladas de productos parasanitarios. Entonces, este tipo de cosas sí que se generan. Otra, Paco, cuéntala tú, por favor. La de Cavada, ¿no? Con esta chica, ¿no? Sí, otra. No, iniciativas ha habido. Javier Cavada preside, ahora es consejero, pero preside y fue consejero delegado de Highview Power, una empresa eléctrica que está radicada en Londres, ahí al principio de Charing Cross. Y entonces había un junior nuestro, muy junior, que había estudiado Derecho y Marketing, Publicidad, y se hizo un máster también en Sotheby's, en el mundo del arte, allí en Londres. Estaba acabando la carrera y contactamos con esta chica, tenía 26 años, hablaba inglés, francés, español, italiano, y estaba buscando y no encontraba, y entonces llamamos a Javier Cavada y le dijimos, Javier, te llamamos para este caso. Bueno, pues a ver con quién la pongo en contacto, con tal. Y dije, no, Javier, no la vas a poner en contacto con él, la vas a contratar. Y la contrató, le dio la primera oportunidad y ahora esta chica pues está ya de directora en una empresa relevante en Inglaterra, ¿no? También ejemplos de éxito de colaboración médico. Sí, dime. Esta parte del nexo entre la juventud y la veteranía, entre lo local y lo global, es muy interesante. O sea, hay dos aspectos que me gustaría comentar. Si uno tiene que ver con la transversalidad del 2030, ¿no? Y de la red de talento, porque parece que a lo mejor poner en contacto a personas que están, digamos, como fuera del circuito oficial, ¿no? Que va a través de las instituciones, a través de las consejerías, a través de los gobiernos regionales, etcétera, ¿no? De los ministerios, ¿no? Y me parece que yo creo que vale la pena contar que esto es complementario, es decir, que me parece que no es algo que esté en contradicción y que sea opuesto, sino que más bien es complementario, ¿no? Y la otra idea es esta idea de que somos capaces, o la red está empezando a ser capaz de multiplicar la presencia, ¿no? Tenemos como 3 áreas en el Cantabria 2030, en el proyecto, que tienen que ver con las startups y con la gente que quiere empezar, que es un poco el ejemplo. Está también toda la gente que está trabajando en el área de digitalización, que es una parte de transformación digital, etcétera, que nos parece un vector de crecimiento muy importante para la comunidad. Y luego está toda la parte de talento, ¿no? Y si os fijáis, las 3 son muy complementarias, ¿no? Entonces, me gustaría que comentáis, estamos ya en la parte final del coloquio, por cierto. Si hay preguntas yo me tomo aquí, me pongo la gorra de moderador, y si hay personas que quieren formular preguntas a través del chat, es el momento, porque estamos ya, digamos, en la última parte y sería estupendo poder hacerlo. Pero digo, si queréis comentar estas 2 ideas,
me parece que vale la pena subrayarlo. Cualquiera de los dos. Pedro, por favor. Pedro. Sí, perdón. Sí, comenta tú. ¿Comento alguna cuestión relacionada con el aspecto emocional? ¿Sigo en esa línea, Paco? ¿O cuál quieres comentar? Porque te decía Antonio. Esta idea de que tengamos personas jóvenes que sean capaces de internacionalizar, que sean capaces de acceder a financiación. Es decir, yo creo que hay una parte que puede ser chula de contar o bonita. Y luego también esa idea de que no es algo contradictorio con los circuitos oficiales, o sea, que no estamos trabajando en contra de las administraciones, sino al contrario, o sea, estamos trabajando de una forma coordinada y complementaria a cómo pueden, porque puede parecer que alguna persona que esté en el coloquio diga, bueno, si estoy en la red de talento, no puedo estar en unos programas de internacionalización de mi consejería o de mi ministerio. Y yo creo que esto no es así, ¿no? Hombre, la integración, o sea, la lógica es la integración. Es decir, una de las tres palancas, una es emprendimiento, y emprendimiento durante su primer año de vida prácticamente se ha alimentado de proyectos empresariales fomentados desde miembros de la red, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, Cantabria 2030 nace con vocación de ser un impulso, un motor, pero por supuesto que abierto al resto del ecosistema cántabro. Es decir, de alguna forma sí que nació con cierta, no sé si con cierta vocación de liderazgo, pero sí con cierta vocación de impulso, sin duda, ¿no? Gente que va a la ADE, digamos, del Gobierno de Cantabria, Sodercan, la agencia de apoyo a nuevos proyectos empresariales, después pasan por Cantabria 2030 para medir el grado de madurez de su proyecto y buscar la línea de financiación, ¿no? Buscar el apoyo de la línea de financiación. De la misma forma que también miembros de la red de talento, como Bruno Fendo, que es responsable de realidad mixta de Facebook, en Palo Alto, pues ha dedicado ciertas sesiones para temas de metaverso en determinados ámbitos como el escénico, el artístico, etcétera, ¿no? Para empresas locales. O sea, sí que es cierto que joder, la extensión, el desarrollo, las relaciones que se van produciendo pues son extensas, ¿no? Bastante importantes. Paco, ¿querías aportar alguna cosa más? Un ejemplo sobre esto que has dicho. Mira, hay un médico en Brisbane, que es un médico intensivista, que lleva 15 años allí, y tenía un proyecto de un prototipo de intubación, que la intubación producía heridas al hacer de urgencia, y con esto del COVID había mucha contaminación. Y ese prototipo, contaminación del personal médico, ¿no? Y ese prototipo nos lo trajo, lo vimos, le ayudamos en la financiación, hicimos el business plan, y nosotros le pusimos en contacto con un miembro de la red que es médico en Boston, jefe de endocrinología y un hospital, para que hiciese ensayos, publicase en una revista de referencia, pero él también siguió su vida con Sodercan y con otros organismos públicos, consiguió financiación también por ese camino, consiguió financiación por nuestro camino, contactó con organismos públicos, contactó con organismos privados nuestros, es decir, que la complementariedad es absoluta. Este es el médico que está aquí en camiseta con todo su equipo internacional y desde luego lo que nos ha movido siempre es que nosotros somos complementarios de todo lo que ya está establecido. Muy bien. Y veo que no hay todavía preguntas en el chat. Tenemos ya, quedan los últimos 4 o 5 minutos. Hay una cosa que comentaba antes Pedro y que tiene que ver un poco con el futuro, ¿no? Que es esa idea que tienes, Paco, de aumentar, ¿no? Al final, la red de talento no simplemente es eso, un embrión, sino que tiene esa capacidad de abrir, de buscar nuevas iniciativas a favor del talento cántabro exterior y a favor de las empresas que están en nuestra comunidad, ¿no? Y me gustaría contar esta idea de ir formando a nuevas personas, ir formando a la gente que está ahí en las empresas, estas iniciativas que tienes en la cabeza para el futuro.
cuáles son y cuál es tu visión sobre ellas. Bueno, vamos a referirnos a dos. Primero, referente a las pymes, ¿no? Las pymes bastante tienen con pasar el día a día, ¿no? Este mundo tan duro, el 95% de su tiempo está en sobrevivir al día a día, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos es entrar en contacto con ellos, estamos entrando en contacto individual con todos los empresarios y cada uno de ellos para facilitarles todo lo que necesitan y no tienen. Ese departamento de marketing, ese departamento de exportación, ese consejero para un problema determinado. Y esto lo que requiere es un trabajo muy fino y de un trabajo individual. Y este es uno de los proyectos que estamos desarrollando. Y otro es que las pymes tienen un problema de contratación de personal, no solo el de FP, sino también el de mandos, que tienen un mundo eterno, insalvable a veces entre lo que requiere la empresa y lo que da la universidad. Y entonces lo que estamos es cogiendo una serie de expedientes de la universidad, una serie de chicos que creemos que son interesantes y poniéndolos en contacto con las empresas, pero ya te digo, con unas prácticas potentes, intensas, no una práctica de verano. No, una práctica donde el chico normalmente se trabaja 8, 10, 12 horas diarias en la empresa y hasta ahora las empresas suelen contratar a los chicos que tienen en prácticas. Porque, bueno, se dan cuenta de que para qué van a buscar por ahí lo que están ya teniendo ellos, informando y viendo y observando. Este es un trabajo lento, no es un trabajo masivo, pero suele dar resultados muy efectivos. Entonces ayudamos a las pymes que quieran hacer estas prácticas, las guiamos en los alumnos, las guiamos en el proceso, en el planning, la formación, en todo, y trabajamos con ellas. De tal manera que tratamos de garantizar este éxito para nuestras pymes, ¿no? Muchas gracias. Y estamos ya casi como al final, quedan 4 minutos para que despidamos la sesión, pero estamos ya con el límite. Y no sé si hay alguna cosa más que quieres comentar, Pedro, antes de que empecemos ya a poner el punto y final a esta convocatoria. Sí, si me das la oportunidad, sí. Yo creo que hay una cuestión de definición y es que esta red está, una de las claves del éxito de esta red es precisamente sus objetivos y su intencionalidad, ¿no? Es una red lanzada desde el espacio privado y para el espacio privado. Es una red y un proyecto muy ajeno al discurso que políticamente se está desarrollando desde diversos territorios en España, que generalmente es bastante pobre. Es decir, desde diversos gobiernos o administraciones públicas se habla siempre de la atracción y retención del talento, ¿no? Y para eso pues sacan unas subvenciones que los que pagan en 2.000, 5.000, 300 euros para que vuelva el talento y tal, ¿no? Entonces eso, a la gente que está desarrollando su carrera profesional fuera de nuestro territorio, de otros países, le parece un insulto de base, una falta de respeto. Es no tener ni idea de lo que supone a una persona las motivaciones por las que se ha ido a otro país a trabajar, ¿no? Yo creo que la atracción de talento que ha formado parte desde el principio del trabajo de Paco, y además hay un caso de Italia y otros casos de otros sitios en los que se ha facilitado el retorno del talento, es algo que tiene que ponerse a disposición a cambio de proyectos personales y proyectos profesionales, no a cambio de 1.000 euros para pagarte, Dios sabe que no. La atracción y la retención per se es un error fundamental, porque para ser el presidente de Mitsubishi Power en Asia y en África, pues hombre, uno no puede esperar que se quede en Torrelavega, es decir, pues tendrá que ir a vivir a Londres, ¿no? A Nueva York, o para ser el responsable de realidad mixta de Facebook, pues tendrá que estar en Palo Alto, ¿no? Y de hecho no queremos que vuelvan, queremos que sigan ahí. Entonces la clave es la vinculación con el talento. Entonces ese es el titular. O sea, la atracción y retención son dos términos
que son los que utilizan el día a día los políticos, que es exactamente lo contrario a talento. Atracción y retención es lo contrario a talento. Exactamente lo contrario. No hay nada más distante. La vinculación es la clave del éxito. Un territorio como Cantabria, un territorio como Valladolid, o como Asturias, como Extremadura, o como Madrid incluso, ha de tener el objetivo de vincular el talento al territorio. Bien, muchísimas gracias. Esta parte me parece muy sugerente, ¿no? Muy rica. Antes de pasarle la bola a Sier para que despida el webinar, a mí sí me gustaría hacer 3 reflexiones finales sobre lo que supone esto, ¿no? O sea, a mí me parece que la red de talento forma parte de un proyecto estratégico de CEO, es decir, que nosotros lo contemplamos dentro de lo que es CEO de Cantabria como una parte fundamental de nuestro desarrollo, que quiere incidir en aquellas partes que nos parece que tienen un futuro mejor para la comunidad y que nos permiten tener algo diferencial respecto a otras comunidades con las que son vecinas, pero cada vez son competidoras. Y yo creo que este proyecto, la red de talento, al final es un proyecto que para pymes, que son un poco el objeto de la charla de hoy, es asequible, es decir, es fácil, es amigable. No parece que es profesional, porque en el sentido que, oye, no estamos hablando de emociones, sí que estamos hablando de emociones, pero estamos hablando básicamente de negocio. Me parece que es transversal también, porque abarca todas las actividades y todos los procesos. Y luego es un proceso rico, un proceso vivo, ¿no? que sigue viviendo y que depende. Es decir, cuanto más tengamos esa capacidad, más se expande, es exponencial, ¿no? Y que desde luego es posible por 2 cosas. Una es por la visión que hubo en su momento dentro de la dirección de CEO de CEPIME Cantabria de esto, y después por el esfuerzo personal espectacular de los mentores, de Paco, desde luego en primera persona, y el apoyo de la oficina técnica por parte de Pedro. O sea, yo digo, solamente tengo palabras de agradecimiento para los 2, no solamente por esta iniciativa, sino por haber atendido hoy la invitación que os hemos hecho desde DIRCOM, y con esto cedo le paso la palabra a Sier para que pueda despedir el webinar. Asier. Nada, yo simplemente cerrar por cumplir protocolo. 1 hora después me siento mucho más rico, porque uno vale lo que valen sus contactos y lo que valen sus amigos. Y yo creo que eso hoy se ha puesto muy de manifiesto. Muchas veces tú tienes ideas, tienes proyectos o tienes dudas y te las quedas tú solito si no sabes con quién compartirlas. Y me ha parecido súper interesante lo que estáis haciendo. Y la reflexión final que habéis hecho cuando has dicho, no, sí, yo si me dejáis, quiero decir algo, el hecho de entender las motivaciones que pueden llevar a alguien a hacerte caso cuando tú les haces una propuesta, lo que decíais, ¿no? Es que hay que entender por qué la gente se ha ido y por qué puede querer volver. O igual no quiere volver, igual lo que quiere es ser capaz de hacer más cosas o de hacer mejor las cosas que él tiene que hacer. Es decir, me ha parecido todo como muy interesante. Entonces, nada, Francisco, Pedro, muchísimas gracias. Antonio, cada vez que te veo en acción, pienso un poco más, consolido mi idea de que eres un fenómeno. Muchísimas gracias a todos. Y a la gente que se ha apuntado, pues a los que no son socios, invitarles a que se hagan socios de DIRCOM, y a los que son socios, pues nada, a que nos manden sus opiniones. Muchísimas gracias. Muy bien. Nada, gracias a Gracias a vosotros. todos. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Chao. Adiós.